Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy desarrollaremos una actividad de comunicación en Aprendo en Casa. La actividad entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Empecemos. Diario Ahora haciendo una entrevista a Eloy Flores, el corachano más antiguo de Huánuco, 9 de enero 2020. Don Eloy Flores es un hombre alegre, respetuoso y con gran pasión por la danza. Nació en el barrio de Guayaco un 9 de marzo de 1937. Ha bailado 56 años como corachano. Hace más de 10 que se retiró. Con un poco de nostalgia, narra algunos capítulos de su vida y detalles sobre la danza de los negritos de Huánuco. Aquí le entrevista al corachano más antiguo de Huánuco. La mayoría aspira a bailar de caporal. ¿Cómo nace ese gusto de bailar de corachano? Como todo niño, siempre perseguía a los negritos. Me gustaba mucho. Es así que a los 16 años bailé como corachano, junto a mis hermanos Eduardo, el menor corachano, y Víctor Flores Pérez, el mejor caporal, en la cuadrilla Nuestra Señora del Patrocinio Guayaico, 1 de enero, la más antigua de Huánuco, fundada en 1909. ¿Cuál es la función principal del corachano? Ahora vemos que no hay orden. Su misión es andar por los costados, haciendo bromas no pesadas, dar la vuelta abriendo espacios. Ellos deben de mantener la decencia y el respeto. Finalmente, ¿qué significa esta danza para los huanuqueños? Es nuestra identidad y nuestra historia. Debemos conservarla y preservarla. Bien chicos, entonces lo que hemos escuchado, ¿qué será? ¿Qué creen que sea? Bien, una entrevista excelente. Tenemos al entrevistador quien hizo las preguntas y el entrevistado quien respondió, ¿verdad? Bien, por eso que nuestro propósito es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de tu región. Hoy vamos a hacer una entrevista como la que acabamos de escuchar. Para eso revisaremos esta ficha del día 5. Difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región. Aquí tenemos la entrevista que hemos escuchado. De hecho, hemos escuchado un fragmento de toda la entrevista. Ustedes leerán esta entrevista, van a leer hasta el final, lo pueden leer una o las veces que quieran, ¿ya? Cuando ustedes hagan la segunda lectura, responderán esas preguntas en su cuaderno. ¿Quién es la persona entrevistada? Ya seguramente saben con el audio que hemos escuchado. ¿Quién es el entrevistador? ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? Porque al inicio nos daba una presentación, ¿verdad? ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corachano en la danza? Al final, ¿qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los huanuqueños? Bien, esas respuestas las vas a tener en tu cuaderno. Entonces, ¿qué es una entrevista? Es una conversación, así como se ha escuchado, para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, mediante una serie de preguntas. La persona que hace la pregunta se llama entrevistador y la que responde entrevistado. Bien chicos, excelente. Ahora que ya sabemos, nosotros podríamos dialogar sobre todo lo que hemos visto con nuestras familias. ¿Qué crees que hizo el entrevistador para poder presentar esta entrevista? Recuerden que al inicio decía, Don Eloy es alegre, baile y muchas cosas más. ¿Y cómo él se habrá enterado de eso? Hizo unas preguntas previas, ¿verdad? Al entrevistado. ¿Cómo habrá preparado su entrevista? ¿O lo habrá hecho así de improviso? No, ¿verdad? Ha tenido que preparar incluso las preguntas. ¿Cuál es el propósito de hacer una entrevista? ¿Crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje? Sí, ¿verdad? Excelente. Entonces tú vas a hacer estos pasos para que elabores tu entrevista. Tendrás que descubrir algunos datos de la persona que vas a entrevistar. Vas a tener que preparar las preguntas que vas a hacer a la persona. Les vas a explicar el propósito y esta entrevista te puede servir para armar un reportaje. Ahora que ya sabemos algunas ideas sobre la entrevista, retornemos entonces al texto para reconocer ahora las partes de una entrevista. ¿Será similar a un reportaje? ¿Será similar a una noticia, a un cuento, a un texto instructivo? ¿Qué creen? Veamos cómo es. Aquí teníamos la entrevista entonces del diario Ahora y aquí nos indica una parte. ¿Qué dice? Presentación del entrevistado. Bien, aquí nos hablaba cómo era Eloy Flores, cuándo nació, dónde vivía, etc.
Luego tenemos el cuerpo o el cuestionario, es decir, donde estaban las preguntas del entrevistador y las respuestas del entrevistado. Así todo esto. Finalmente tenemos el cierre, donde se da una idea general o final de toda la entrevista. Entonces la entrevista tendrá un título, tendrá la presentación, el cuerpo y el cierre. Con estos colores las hemos reconocido. Bien, ahora ya tienes entonces conocimiento qué es una entrevista, qué partes tiene una entrevista. Ahora te toca preparar tu entrevista para que realices a un integrante de tu familia. Esto lo vas a hacer en tu cuaderno. Primero, ¿para qué realizar la entrevista? ¿Para qué van a hacer la entrevista, chicos? ¿Para saber qué le gusta jugar, por ejemplo? ¿Será para eso? Recuerda que el propósito es recoger una información sobre el tema elegido. Puede ser danza, comidas u otras manifestaciones culturales de tu región. Entonces ustedes elegirán si puede ser de la danza. Por ejemplo, aquí en Huancayo tenemos el Huaylas, el Santiago, muchas otras danzas, las comidas, etc. Esta la vas a responder en tu cuaderno. ¿Para qué vas a realizar la entrevista? ¿A quiénes entrevistaré? Puede ser una, dos personas. ¿Cómo lo vas a hacer? También la respondes en tu cuaderno. Aquí tenemos una ficha que te puede ayudar a organizar tus ideas. Recuerda que las partes de la entrevista es eso. Tendrá un título, la presentación, tendrá varios, el cuerpo y el cierre. En el entrevistador pondrán su nombre, por ejemplo Fabricio, la fecha de hoy, 17. Aquí tendrán que saber, por ejemplo, las cualidades de la persona entrevistada, cuándo nació, a qué se dedica y su historia. Estos datos los vas a solicitar antes de hacer la entrevista para que lo puedas leer. En el cuerpo tendrás que ver todas las preguntas que vas a realizar y en el cierre la idea final, ¿verdad? Bueno, este cuadro te va a ayudar a reconocer quiénes van a ser los entrevistados. Pueden ser, por ejemplo, mamá, papá, hermano, ustedes elijan. Puede ser papá José, si es tu abuelito, y puede ser María, si es tu mamá, hermana. Y el tema, recuerden que tienen que elegir un tema sobre las manifestaciones culturales de nuestra región, localidad. Puede ser de danzas, de comidas o de las que ustedes gusten. Por ejemplo, sobre el Huaylas. Bien, chicos, ahora que hayan organizado ya parte de su entrevista, tendrán que armar su guión de entrevista. Porque ¿de dónde salen estas preguntas? No porque se me ocurra, sino tengo que planificarla. Entonces armaré la guía de entrevista. Ya saben quién es el entrevistador, la fecha, el nombre de la persona a quien van a entrevistar, el tema puede ser danza, música, comida, etc. Y la presentación. Recuerden que en la presentación nosotros escribíamos sus datos de la persona, sus cualidades, dónde nació, a qué se dedica, etc. En el cuerpo del cuestionario escribirán todas las preguntas que ustedes han planificado. Por ejemplo, ¿qué danza es representativa en tu comunidad? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se baila el Huaylas en caso? ¿Qué tipo de vestimenta usan los varones y las mujeres? No sé. Cada uno formulará las preguntas que quiera hacer al entrevistado. Piensa cómo podría cerrar tu entrevista. Le puedes hacer una pregunta final como el que se hizo en la entrevista que hemos leído y hemos escuchado. Ahora que ya tienes tu guía de entrevista, tendrás que explicar a tu familia, a los familiares, el propósito de la entrevista. Le vas a decir tú que vas a ser el periodista, el reportero, porque vas a convertirte en un periodista. Puedes ensayar este guión, esas preguntas, cerca a un familiar. Y también tendrás que reunir, preparar y tener todo listo los materiales, porque vas a grabar. Para eso puedes usar el celular para grabar, o alguna grabadora para tener la información o anotar la información. Bien, entonces, como ya tenemos listo, podríamos tener algunas recomendaciones antes de hacer la entrevista. Por ejemplo, primero te vas a reunir con las personas que vas a entrevistar, a listar todo, la grabadora y los recursos que vas a necesitar tú. 2. Recuerda saludar y explicar el propósito de la entrevista. Inicia la entrevista mencionando tu nombre como entrevistador. Puedes decir buenos días, buenas tardes, dependiendo en el tiempo que te encuentres. Yo soy, dirás tu nombre, hoy voy a hacer una entrevista a la siguiente persona, ¿no? Y el propósito es recoger información sobre la danza o sobre el Huaylas o sobre la Pachamanca. Cada uno va a elegir el tema de su entrevista. Bien, en el caso 3, recuerda que ya has pedido al entrevistado sus datos y eso lo vas a decir antes de hacer las preguntas. Los datos, recuerden que va a ser sobre sus cualidades, la fecha de nacimiento, la historia personal, etc. Puedes decir,
Hoy vamos a hablar sobre el Huaylas con el señor Félix. Él ha nacido en Huancavelica en 1963. Él baila Huaylas desde que tenía 7 años, por ejemplo. Puedes iniciar con esa presentación. Luego tendrás que formular con claridad las preguntas. Anotar todo lo que ellos te respondan, sobre todo las ideas importantes, porque como ya estás grabando, después vas a poder volver a escucharlo. Pregunta para ampliar la respuesta, o sea, puedes repreguntar. Si no ha quedado claro, le puedes hacer una pregunta. Estas sí pueden salir de momento, o si no, también las puedes planificar. Finalmente, realizarás el cierre de la entrevista agradeciendo por la información que te ha brindado. Ahora que ya tienes todo listo, es momento de realizar la entrevista. Recuerda tener todo listo y grabar. Bien chicos, cuando finalice la entrevista, vas a volver a leer tus anotaciones, escuchar lo que has grabado. Esa grabación te va a permitir escribir el resultado de tu entrevista, así como el que hemos leído. Ese puede ser un modelo, la entrevista que hemos leído puede ser un modelo para que te puedas guiar y escribirlo en tu cuaderno y compartir con toda tu familia, conmigo, con tu profesor y tus compañeros. Obviamente para eso ya has revisado tu redacción final, los recursos gramaticales, los puntos, las comas, si las ideas se entienden, etc. Finalmente invitarás a tu familia para preguntarles cómo se han sentido durante la entrevista. ¿Les habrá gustado? Bien, yo creo que con todo eso ahora sí reflexionaremos sobre nuestros aprendizajes, sobre nuestros logros. Aquí tenemos una escala de logré, estoy intentando o necesito apoyo. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces marcaremos logré. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista e hice repreguntas o comentarios para obtener más información. Yo creo que sí. Cada uno de ustedes revisarán estos criterios para decir si lograron o lo están intentando. Bien chicos, entonces con todo eso podríamos decir si hemos cumplido o no nuestro propósito. Era realizar una entrevista a nuestros miembros de nuestra familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones. ¿Lo hemos logrado? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo sé que voy a recibir entrevistas bien interesantes como evidencia. Bien chicos, los animo a hacer una entrevista bastante clara. Yo sé que lo van a hacer. Hasta luego chicos, nos vemos.